Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien. ¿Cuál es nuestra ruta para este análisis? Primero, vamos a plantear el dilema diagnóstico que enfrentamos en la clínica. Después, desglosaremos el patrón metabólico específico de la PSP y luego el del SCB. Con eso claro, los pondremos frente a frente para ver las diferencias clave. También, muy importante, revisaremos las limitaciones actuales de la evidencia y hacia dónde va el futuro. Y cerraremos con las conclusiones y aplicaciones prácticas que nos podemos llevar. Empecemos. Bueno, entremos en materia. Quienes vemos pacientes con trastornos del movimiento, sabemos que el diagnóstico diferencial entre parálisis supranuclear progresiva y síndrome corticobasal es un verdadero reto. ¿Por qué? Porque la superposición de síntomas es enorme, sobre todo al inicio. Tenemos parkinsonismo atípico, disfunción ejecutiva, alteraciones motoras, todo se mezcla. Y para complicar más las cosas, no tenemos un biomarcador claro, ni en sangre ni en líquido cefalorraquídeo que nos dé la respuesta. Y justo ante esta incertidumbre clínica, surge la pregunta central de nuestro análisis. ¿Será que la tomografía por emisión de positrones con fluordesoxiglucosa, el FDG-PET, puede ser esa pieza que nos falta? Al medir el metabolismo cerebral, nos puede dar esa firma, esa huella digital distintiva que necesitamos para diferenciar estas dos tauopatías. Perfecto. Empecemos con la primera entidad, la parálisis supranuclear progresiva. A lo largo de los años, los estudios con FDG-PET han ido dibujando un patrón de hipometabolismo bastante consistente. Podríamos decir que es una verdadera firma metabólica que, si sabemos qué buscar, podemos aprender a reconocer. Echemos un vistazo a las áreas clave. En la PSP, el golpe metabólico se lo llevan principalmente estructuras subcorticales y de la corteza anterior. Como podemos ver aquí, las regiones que se afectan de forma consistente son el lóbulo frontal y el cíngulo, lo que explica la disfunción ejecutiva. Y por otro lado, el mesencéfalo y los ganglios basales, caudado, putamen y tálamo, que son la base de los problemas motores. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Miren el mesencéfalo. El hipometabolismo en esta zona es un sello distintivo de la PSP. De hecho, el PET lo detecta con una sensibilidad altísima, del 92.3%, superando por mucho al clásico signo del colibrí de la resonancia magnética. Y esto tiene una correlación clínica directa. La afectación frontal se relaciona con el deterioro cognitivo que vemos en las pruebas, y el daño en el cíngulo y estriado explica los problemas ejecutivos y motores. Pero si hay que recordar una palabra clave aquí, es simetría. Ahora vamos al otro lado de la moneda para entender el contraste. Hablemos del síndrome corticobasal. Aquí, el FDG-PET nos cuenta una historia metabólica completamente distinta, una que se define, sobre todo, por la asimetría y un claro predominio cortical. Visualmente, el mapa del SSB es otro mundo. El epicentro del problema se desplaza hacia atrás, a las regiones corticales posteriores. Vemos una afectación muy clara del lóbulo parietal y de las partes más posteriores del lóbulo frontal. El tálamo y el cíngulo también pueden estar implicados, pero lo que salta a la vista sin duda es la marcada asimetría del patrón. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. La firma del SCB es un hipometabolismo marcadamente asimétrico y es contralateral al lado del cuerpo con más síntomas. La afectación de la corteza posterior, sobre todo la parietal, explica perfectamente la praxia y los déficits sensoriales que son tan característicos del síndrome. Y noten la diferencia. La afectación frontal suele ser más posterior, en contraste con ese patrón tan difuso y anterior que acabamos de ver en la PSP. Muy bien. Ya que tenemos los patrones individuales claros, llegó el momento de la verdad, la comparación directa. Aquí es donde realmente vemos la utilidad clínica del FDG-PET, en la capacidad de poner estos dos mapas metabólicos uno junto al otro y ver dónde chocan. Si queremos un resumen rápido, de alto impacto, podemos reducirlo a 3 conceptos clave para cada uno. Para PSP, pensemos simétrico, anterior y subcortical. Y para SCB, justo lo opuesto, asimétrico, posterior y cortical. Esta simple tríada puede servirnos como una guía mental muy potente al momento de interpretar un estudio. Y esta tabla lo detalla a la perfección. La simetría bilateral de la PSP contra la asimetría contralateral del SCB. El dominio del lóbulo frontal en la PSP contra el dominio parietal en el SCB. Y aquí viene el que es quizás el diferenciador más poderoso de todos, la afectación del mesencéfalo. Es un hallazgo común y prominente en la PSP, pero es rarísimo o está ausente en el SCB. Este punto por sí solo puede inclinar la balanza diagnóstica de forma decisiva. Bien, y en la práctica, ¿qué tan potente es esta herramienta? La cifra es impresionante. Usando análisis computacional,
La especificidad del FDG-PET para distinguir PSP de SCB supera el 90%. Pensemos qué significa esto. Si vemos un patrón claro, podemos tener una confianza muy alta en el diagnóstico. Pero, y ojo, este es un pero muy importante, la sensibilidad es bastante más baja. Esto quiere decir que un PET normal o atípico no nos permite descartar la enfermedad. Es, en esencia, una herramienta de confirmación, no de exclusión. Ahora, para usar esta evidencia de forma responsable, tenemos que ser críticos y conocer sus limitaciones. La ciencia avanza justamente así, reconociendo las brechas en el conocimiento actual para poder trazar el camino a seguir. Siendo rigurosos, hay que entender los problemas actuales. Muchos son metodológicos. La mayoría de los estudios no fueron diseñados de origen para esta comparación específica, y hay mucha variabilidad entre ellos. Además, nos falta el estándar de oro en la mayoría de las cohortes, la confirmación por autopsia, y un punto crucial para el día a día. El análisis visual simple, o sea, solo con el ojo, tiene un rendimiento modesto. Esa especificidad del 90% de la que hablamos depende de herramientas computacionales. Pero el futuro se ve prometedor. Lo que necesitamos son estudios multicéntricos, grandes, con protocolos estandarizados para que los resultados sean más robustos. Es fundamental priorizar cohortes que tengan confirmación patológica. La verdadera potencia, muy probablemente, vendrá de combinar el FDG-PET con otros biomarcadores, como el tau-PET y marcadores en fluidos. Y claro, seguir desarrollando algoritmos que nos ayuden a mejorar esa sensibilidad, que hoy por hoy es el principal reto. Y llegamos a la parte final. ¿Cómo traducimos toda esta información en acciones concretas para nuestra práctica clínica? Vamos a destilar los mensajes clave. Primero, hay que considerar el FDG-PET como una herramienta de apoyo muy útil cuando el cuadro clínico es ambiguo. Segundo, al analizar el estudio tenemos que buscar sistemáticamente el patrón. ¿Es simétrico o asimétrico? ¿Es anterior o posterior? Y, crucialmente, ¿hay o no hay hipometabolismo en el tallo cerebral? Y tercero, y esto es lo más importante, los hallazgos del PET son para corroborar y refinar el diagnóstico clínico, nunca para reemplazar nuestro juicio clínico. Y me gustaría cerrar con esta cita que creo que resume perfectamente la visión a futuro. No se trata de buscar una única bala de plata. La clave, probablemente, estará en la combinación inteligente de biomarcadores de imagen y de fluidos. Esa será la forma de desentrañar no solo al diagnóstico, sino también la enorme complejidad patológica que se esconde detrás de estos síndromes clínicos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.